Amado Padre, que moras en las alturas de los cielos, alabado seas para siempre. Ahora, Señor, que nos quedamos, estamos aquí reunidos todos, que tú nos puedas dirigir a la persona que va a tener este momento. Abre nuestro entendimiento, Señor, y llénanos con tu Santo Espíritu para poder comprender todo lo que necesitamos saber, Señor. Gracias por tu inmenso amor. Bendición para todas las personas que se encuentran en este momento, las que están en YouTube también, Señor. En el nombre de Jesús te lo agradezco todo. Amén, Señor. Amén. 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 Gracias. Amén. Bueno, vamos a seguir con la ayuda del Señor, con calma, entendiendo este asunto en los Países Bajos. Y bueno, vamos a... Segundo, yo alisto acá, mira dónde quedamos. Y vamos a compartir la pantalla. Listo, creo que ya ahí están viendo. Bien, entonces, recopilemos un poquito para... Nos perdamos, listo. Vamos a primero el análisis, la parte bíblica, a recordar. Tenemos el quinto sello. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien. Aquí hay un grupo que espiritualmente está muerto. ¿Sí notan? Estás muerto, dice el Señor. ¿Y por qué están muertos? O sea, ¿qué los delata? Que están muertos. Tal vez ellos no lo saben, sino el Señor no estuviera diciendo. Estás muerto. ¿Sí? Te evidencian tus obras, porque tus obras son muertas. No son las que yo te dije que hicieras. Son las que tú inventaste o las que tú te imaginaste o las que te enseñaron los hombres que hicieras. Pero no son las mías. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Por eso a todas las iglesias les dice, yo conozco tus obras. Por eso dice, tus obras. No son mías. Y por eso estás muerto. Y desde luego esas obras son muertas, son perfectas. Un muerto espiritual produce obras muertas. Y una persona que ha nacido de nuevo produce obras vivas. Porque es la vida de Cristo la que asume en su ser y puede hacer obras de Cristo. Esa es la fe de Cristo que se expresa en esas obras. Otro aspecto más de este mensaje a la iglesia de Sardis. Y allí vemos que en Países Bajos hay personas que pareciera que viven, pero están muertas. Tienen nombre que viven, pareciera que vivieran, pero están muertos espiritualmente, se han apagado. Y entonces en Sardis también están en Países Bajos se refleja también este mensaje a la iglesia de Sardis. Por eso este mensaje aplica para esa época en la que estamos,
del siglo XVI en Países Bajos. Y hemos visto cómo en cada país aplica muchos aspectos de este mensaje maravilloso. Al final lo que quiere el Señor es que vivan con Cristo, que sean amigos de Él, y lleven su carácter. Aquí están las vestiduras blancas. ¿Ok? Bien, así había otro grupo que no se habían manchado. Mire, aquí hay otro grupo que no se han manchado y dice acá andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y ahí está la promesa, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, tendrá mi justicia, mi carácter. No borraré su nombre del libro de la vida. O sea, tendrás acceso al reino de Cristo. Confesaré su nombre delante de mi Padre, justificación, y delante de sus ángeles. Bueno, como testimonio. Bien, hermanos, entonces estábamos mirando ya los primeros, digamos, cristianos que estaban allí en Países Bajos, cómo en medio de un conflicto están estos cristianos, valdenses, albigenses, católicos fieles. Allí está el pueblo del Señor, en diferentes grupitos. ¿Sí? El Señor no mira, o sea, digamos, su pueblo. Él tiene un pueblo elegido, sí, un remanente, pero no significa que en otros rediles no haya otras ovejas, ¿sí me entienden? Entonces, por eso aquí lo vemos en Países Bajos, ahí está su pueblo y por eso en Sardis él dice ahí que hay varios grupos. Entonces, entre los valdenses, albigenses y los fieles católicos está el pueblo del Señor. Entonces, así como el Señor estuvo pendiente de todos los países que hemos visto, hermanos, hemos visto el amor de Dios, ¿cierto? Hemos visto el gran amor de Dios. Y pues Países Bajos no se va a quedar sin el amor de Dios, desde luego. Y en medio de un conflicto entre los papas del norte y los papas del sur, ¿sí? Los papas del norte son los obispos de Países Bajos que adquieren un poder que ya lo llaman papas. Y tienen conflicto con los papas del sur, que son los de Italia, los del Vaticano tradicionales. ¿M? Entonces hay un conflicto ahí. Esas dos facciones, cada una quiere dominar el mundo, ¿sí? Y esta facción tiene un asentamiento aquí en Países Bajos, ¿ok? Recordemos los Países Bajos rápidamente. Aquí están los Países Bajos, ¿ok? 17 provincias, podríamos llamarlas. Cada color es una provincia. Entonces, em, digamos, el punto más importante, la ciudad más importante es Amberes, ¿ok? Ya hablamos de Amberes. Em, y esta región, esos Países Bajos del siglo XVI, corresponden a lo que hoy en día es Holanda, Bélgica y Luxemburgo. ¿Listo? Bien. También habíamos hablado que esta zona es dominada por España, el Imperio Español. Aquí todavía no, ellos no son independientes, son siervos, ¿sí? Hasta los nobles de esta región le pagan impuesto al papado, a los papas del norte, ¿sí? El papa del sur no recibe plática de aquí, ¿sí? Entonces, em, está también los Habsburgo gobernando en Países Bajos, Carlos V y posteriormente su hijo Felipe II están gobernando allá en Países Bajos, ¿ok? Porque Países Bajos hace parte de España en ese entonces. Bien. Y ahí quedamos donde vimos al grupo valdense y albigense que van a huir de la persecución que sufren en Francia, van a huir a Países Bajos. Ellos van a huir a diferentes partes, pero un gran grupo llega a Países Bajos porque las condiciones pues son favorables. Y el Señor deja que siga estas dos facciones ahí en su lucha y ubica a su pueblo estratégicamente. Notan que su pueblo se va moviendo. Por eso a nosotros nos toca movernos también, ¿sí? Llegar al punto en que nos toque movernos. Eso no es bueno aferrarse a lo que tenemos, a la casita, que no sé qué, porque va a llegar un momento en que nos toca movernos. Ustedes ven a lo largo de la historia que hemos revisado con el Señor,
Siempre el pueblo de Dios es dinámico, se mueve, se esparce. El Señor lo va ubicando según las circunstancias. Otros hombres se levantaron siglos tras siglos para repetir esta protesta. Y aquellos primitivos maestros que, atravesando diferentes países y conocidos con diferentes nombres, poseían el carácter de los misioneros valdenses y esparcían por todas partes el conocimiento del Evangelio. Penetraron en los Países Bajos. Sus doctrinas cundieron con rapidez. Tradujeron la Biblia valdense en verso al holandés. En ella hay, decían, muchas ventajas. No tiene chanzas, ni fábulas, ni cuentos, ni engaños. Solo tiene palabras de verdad. Bien, puede tener por aquí y por allá, por allí, alguna que otra corteza dura, pero aún en estos trozos no es difícil descubrir la médula y lo dulce de lo bueno y lo santo. Esto es lo que escribían en el siglo XII los amigos de la antigua fe. ¿Le llama algo la atención lo que acaba de leer, hermano? Sí, ¿Alguien más? pues Pues, ujú. dice, me llama muchísimo la atención que dice que y por allí alguna que otra corteza dura, o sea, era pues como cuando uno encuentra en la Biblia, será hermano, ¿cierto? Que uno dice, uy, por ejemplo, los 10 Sí. mandamientos, uno dice, uy, cómo tan difícil, pero pues eso es lo que manda, ¿cierto? Más bien eso es lo que hace Cristo en nuestra vida. Sí, bueno. Y Sí, también dice, nosotros no podemos guardar eso, pero no, 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 hay no, que que sí, leerlo, que eso sí. es lo que manda Cristo que hagamos, ¿no? Eso es lo que digo, o sea, que eso es lo que manda a Cristo que hagamos. Y también el pedacito donde dice que no es difícil descubrir la médula y lo dulce de lo bueno y lo santo. O sea, ahí ya como que como que es apacible, ¿no? Da paz al corazón, sí. Sí, señor. Consuela, es Sí. hermoso. Lindísimo, lindísimo, sí. Gracias, Sí, hermano. no, la honra y la gloria sea para el Señor. Aquí dice que puede tener alguna otra corteza dura. Pues sí, claro, cada uno ve algo diferente, ¿no? Lo que yo veo aquí también es que hay textos difíciles, o sea, hay textos complicados y lo dice la misma Biblia. Pero es que de eso se trata, como si fuéramos mineros. La minería no es fácil. Meterse allá en un subterráneo a buscar unas cositas pequeñitas que tienen mucho valor, diamantes, oro. Eso no es fácil. Toca cavar y cavar y cavar. Y inclusive allá pues ellos pasan muchas cargas. Los mineros son personas que su expectativa de vida es menor por tanto tiempo metidos allá en esas cuevas, respirando ese aire tóxico. Bueno, hay muchas cosas allá, pero lo que queremos resaltar es que es difícil, digamos, requiere un esfuerzo, ¿sí? De nuestra parte. Aún así, no es difícil descubrir la médula y lo dulce de lo bueno y lo santo. O sea, eso se percibe. O sea, la Biblia tiene mucha riqueza, hermoso, como lo expresan a ellos, ¿no? Esos son escritos holandeses de lo que escriban estos reformadores. Entonces, hay siglo tras siglo, miren. Países Bajos no quedó sin luz, como en otros países, siglo tras siglo. No es que en el siglo XVI, uy, se abrió la reforma. No, siempre el Señor ha tenido siervos que enseñan la verdad a través de los siglos. Y bueno, todos nosotros hemos sido testigos de todo este estudio de que el Señor no ha dejado sin luz. Uh, Hemos visto un montón de siervos, nombres y siglos y siglos. Todo el tiempo el Señor dio luz. ¿Ya? Solo Hermano, que, sí, señora, ay, perdón, es que si lo tranquila, dejo sí. pasar me olvida. Dicen poseen el carácter de los misioneros valdenses, de los mismos valdenses que hablábamos hace muchos sábados atrás, Los ¿cierto? mismos, los mismos. Estos de acá, los mismos, los que llegan allá perseguidos del sur de Francia,
llegan a encontrar refugio a Países Bajos y de ahí salen misioneros, ¿ok? De ahí salen misioneros, traducen la Biblia al holandés de esa época. O sea, Países Bajos gozó de la palabra en su idioma desde el siglo XIII, XIV, perdón. Del siglo XIV ya llegan los valdenses y ellos traducen la Biblia al idioma del pueblo. Es un privilegio que Dios les da a esos pueblos, a esas naciones, ¿no? ¿No? El Señor en su infinita misericordia sabe en qué momento le da ese privilegio. Noten que Alemania hasta Lutero les da ese privilegio, ¿sí? A Países Bajos mucho antes. ¿Mm? Bueno, porque en esa época era un privilegio tener la Biblia traducida al idioma común de la gente. Bien. La decadencia se había instalado y los holandeses habrían caído bajo el poder del imperio y se habrían visto reducidos al vasallaje si un principio superior no hubiera llegado a tiempo para salvarlo de este destino. Fue en este momento cuando un fuego celestial descendió sobre la nación. El país se sacudió el letargo que había comenzado a pesar sobre él y ciñéndose para una gran lucha, contendió por una libertad más alta que cualquier otra que hubiera conocido hasta entonces. Bueno, como estaba ya una facción papal que no le importaba sino el lujo y la fiesta, como lo hemos visto en otras regiones, empieza a aparecer lo que se llama la decadencia, ¿ok? En Holanda empieza la decadencia. Claro, empieza cuando no hay valores de la escritura, pues lo normal es que se empiece a degenerar la población. ¿M? Eso no es, digamos, esa es la ley de lo que se cosecha, de lo que se siembra, perdón, pues eso mismo se cosecha, como dice la escritura, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces, claro, estos papas pues cogen poder, papas del norte, estamos hablando, estos obispos llamados papas del norte, empiezan, cogen poder y desde luego ellos no les importa la evangelización, dar a conocer la palabra de Dios, ellos solo les importa el dinero, el poder, el dominio, no más, y pasarla bien. Entonces, claro, viene decadencia y entonces se aparecen los bares y los puertos se convierten en centros de prostitución y al sol de hoy usted va a Holanda y Holanda es, Ámsterdam, la capital de Holanda es una Sodoma. Allá hay, el sexo es libre, hay unas calles marcadas con una luz roja. En esas calles usted cruza y allá en las ventanas usted ve prostitución, mujeres desnudas incitando a la lascivia, hombres, para todos los, bueno, homosexuales, heterosexuales, todo eso. Allá, eso es una cosa impresionante. Hay como lugares donde hay subterráneos y en cada piso es una perversión sexual. Entonces allá la gente va y puede elegir su perversión sexual favorita. Eso es como ir a un centro comercial de solo sexo. Hay calles marcadas en Ámsterdam con eso. Todo eso empieza en esa época de corrupción, de decadencia moral. Y desde luego, donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia del Señor. No los va a dejar a su pueblo sumirse en la decadencia. Claro que esta decadencia fue limpiándose gracias al Evangelio, ¿sí? Después se dañó cuando, después de Napoleón cambia todo, ¿no? Pero sí se alcanzó a limpiar Países Bajos por la predicación, la palabra, la conversión de los corazones, sí alcanzó a limpiarse Países Bajos. Pero hoy en día es una zona muy oscura los Países Bajos. O sea, es bonita en la geografía, en la naturaleza, lo que Dios les dio. Pero el nivel de satanismo que hay allá
perversión, es terrible. Por eso dice acá, fue en este momento, o sea, al más, cuando se empieza a poner esto bien decadente, cuando un fuego celestial descendió sobre la nación. Y a mí me llama la atención esto porque lo podemos traer a esta época. Esta es la época de más decadencia. Terrible, hermanos. La generación más perversa es esta. Pero es en ese momento cuando un fuego celestial va a descender sobre este mundo. ¿Mm? Me trajo a la memoria eso. Ahí, hermana Carolina. Yo lo que digo que también Manales. hay que tener cuidado cuando dice que un fuego celestial descendió sobre la nación. Que a veces nos confundimos como si el Espíritu Santo se fuera a manifestar de esa manera. Y actualmente el Espíritu Santo está empezando a dar sus lluvias tempranas para los que con la ayuda del Señor porque ahí nos tenemos que meter todo, no hemos querido preparar, ¿no? Entonces no esperemos una manifestación así fuerte, no, porque debe llegar una debe llegar una lluvia temprana. Y eso es con cada uno de nosotros, para que luego sí llegue la lluvia tardía. Es verdad. Amén. Sí, pienso ahora que acá fuego celestial se refiere a la luz, porque en esta época que se escribe este libro no existe la luz eléctrica o no, se entiende es como la lamparita, el fueguito, ¿no? Que proyecta luz, lo que es por ahí, al llegar el evangelio, pero sí, muy buena la aclaración, la acotación. Bien, Dice, luego empezaron las persecuciones de Roma, pero en medio de las hogueras y tormentos seguían multiplicándose los creyentes que declaraban con firmeza que la Biblia es la única autoridad infalible en materia de religión y que ningún hombre debe ser obligado a creer, sino que debe ser persuadido por la predicación. bueno, y como siempre empiezan las persecuciones, pero ojo que estas persecuciones empiezan, ya vamos a ver por qué empiezan, ¿listo? Bajo estos papas del norte no hay persecución, ¿sí? Prueba de ello es pues que llegan los valdenses, los albigenses y traducen la Biblia y todo y predican. Ahí hay, digamos, paz. Y se puede predicar la palabra, aunque Países Bajos está en decadencia por la parte clerical, porque pues la parranda, el juego, la prostitución y todo eso, ¿no? O sea, es un contraste. Pero no hay persecución. Ellos esta facción no, o sea, eso no le importa en ese momento de la historia, por lo menos no hagan lo que hagan. Además les conviene porque debilitan al otro papa del sur, lo exponen, lo exhiben, entonces, pero las reprensiones también son para ellos, ¿no? Desde la palabra. Pero a ellos no les importa. Entonces, ya vamos a ver por qué es que empiezan las persecuciones y ahí vamos a entender. Listo. Mientras, vamos a ver en tiempo de Lutero un hombre importante en los Países Bajos. ¿Listo? Importante en los Países Bajos. Las enseñanzas de Lutero hallaron muy propicio terreno en los Países Bajos y se levantaron hombres fieles y sinceros a predicar el Evangelio. De una de las provincias de Holanda vino Menno Simonides, educado católico romano y ordenado para el sacerdocio. Desconocía por completo la Biblia y no quería leerla por temor de ser inducido en herejía. Cuando le asaltó una duda con respecto a la doctrina de transustanciación, la consideró como una tentación de Satanás y por medio de oraciones y confesiones trató, pero en vano, de librarse de ella. Participando en escenas de disipación, procuró acallar la voz acusadora de su conciencia, pero inútilmente. ¿Qué será Bueno, transustanciación? creo que su merced hizo esa pregunta unos sábados atrás. Si no mal, no me acuerdo. No, fue la hermana María Doris, sí, ya me acordé.
Transubstanciación es la creencia de que el cuerpo de Cristo se introduce en la hostia y la sangre de Cristo está en la copa de vino que usan los católicos, ¿sí? O sea que la presencia corporal de Cristo es física, o sea, eso es un ritual que hacen ahí, ¿sí? No es algo espiritual, sino es física, o sea, cuando el sacerdote levanta esa hostia ya que ustedes ven que la levanta, ahí supuestamente ellos creen que el cuerpo de Cristo se mete en esa hostia, ¿sí? Se mete ahí. Entonces, por eso ellos dicen, come el cuerpo de Cristo. Pero ahí la parten, track, la parten después de que se mete el cuerpo de Cristo, según su creencia. Y empiezan después a repartirle a la gente. Noten que los católicos no reparten vino, solo la hostia, ¿sí? Siendo que en la Biblia nos dice que la cena del Señor es pan y vino. Todos deben participar del pan y del vino. El católico solo cree en que se debe repartir el pan o la hostia en el caso de ellos. ¿Listo? Bueno. ¿Queda alguna duda? No hay problema. ¿Quedó claro, hermana Lucy? Sí, señor, quedó claro. Vale. Listo, les Gracias. presentamos. Ok, les presentamos a Meno Simonis. Ahí está. Meno Simonis es el que se va a levantar, o el Señor lo va a levantar como reformador en tiempos de Lutero. Note que él, no sé si alguien haya escuchado hablar de este hombre antes, pero desde luego no es como Lutero que lo publicitan tanto, pero sí es la persona que Dios escoge para llevar el movimiento de que se está dando en Europa. Meno Simonis. Él es católico romano. Así fue educado, como Lutero, como Zwinglio, como todos los que hemos visto. Y no conocía la Biblia. Era un católico sincero. No quería leerla por ese temor a que le dijeran hereje, porque solo leer la Biblia ya lo empezaban a categorizar como hereje. Pero miren cómo el Señor lo llama, con una duda respecto a la transubstanciación. Él dijo, ¿será que si el cuerpo de Cristo realmente está en esa hostia? Y él dijo, uy, no, eso es de Satanás. Y entonces dijo, no, yo voy a orar, confesarme, procesiones, pero no, la conciencia le seguía ahí. Y luego dijo, uy, no, me voy con estos papas del norte a hacer parranda y disipación a beber, a ver si me pasa esto. Por eso dice acá, procuró acallar la voz acusadora de su conciencia con disipación, pero, ¿sí? Por medio de disipación. Pero no le funcionó, hermanos. Eso es lo que sucede cuando vemos que, sí, si tenemos problemas con el alcohol, con alguna droga, si tenemos problemas con las harinas, si tenemos problemas con muchas cosas, ¿no? En algunas ocasiones procuramos acallar la voz de la conciencia que nos está acusando por alguna cosa, pecados ocultos, qué sé yo, sí, muchas cosas. En este caso, este hombre quería acallar la voz acusadora de su conciencia, pues participando de escenas de disipación, ¿no? Tremendo eso. Y así nos pasa, hermanos. A veces en nuestra vida hemos hecho cosas de las cuales nos avergonzamos, pero muchas de esas veces era para callar esa voz acusadora de la conciencia, pero era Dios que nos estaba empezando a llamar, ¿no? Empezando a llamar. Y a este hombre le pasa eso, pero con una duda de la transustanciación. Vamos a ver qué va a hacer este hombre para callar su conciencia, esta carga tremenda que le está sucediendo. Después de algún tiempo, fue inducido a estudiar el Nuevo Testamento, y esto, unido a los escritos de Lutero, le hizo abrazar la fe reformada. Poco después
presenció en un pueblo vecino la decapitación de un hombre por el delito de haber sido bautizado de nuevo. Esto le indujo a estudiar las escrituras para investigar el asunto del bautismo de los niños. No pudo encontrar evidencia alguna en favor de él, pero comprobó que en todos los pasajes relativos al bautismo, la condición impuesta para recibirlo era que se manifestase arrepentimiento y fe. Bueno, mira lo que él estudió. Entonces él dijo, bueno, voy a estudiar la Biblia. Después de intentar acallar la voz de su conciencia. Entonces va a encontrar en la Biblia el problema, digámoslo así, en su mente es más grande, porque aparte de la transubstanciación, empieza, claro, las dudas sobre otros temas, entre eso el bautismo de niños, porque en ese momento se levanta un movimiento llamado los anabaptistas. Pero es un movimiento de corte fanático, de que alguna vez vimos por ahí que Lutero tuvo que enfrentar. Sin embargo, ahí había gente sincera, ¿sí? En el movimiento anabaptista, porque pues creía que ese era un movimiento guiado por Dios. Después se chasquean, pero pues queda la gente sincera de ese movimiento. Y él ve, o sea, de ese movimiento hay mártires y él ve que muere un hombre, ¿ok? Solo porque lo bautizaron de nuevo. Es que los anabaptistas se dieron cuenta que el bautismo es algo más profundo, que no era correcto bautizar a niños, ¿sí? Entonces mucha gente sintió la necesidad de bautizarse, ¿no? Para realizar ese voto ante el Señor, esa matrícula, por así decirlo, en la Universidad del Señor Jesús. Y entonces, en ese movimiento anabaptista, decapitan hombres, le echan a la hoguera hombres. Él ve uno de esos, presenció una de esas decapitaciones. Y entonces le queda la duda del bautismo. Y ahí es cuando él investiga y dijo, uy, estos anabaptistas sí son fanáticos, pero ahí tienen la razón en ese punto, porque sí me entiende. Entonces él comienza a estudiar la escritura y hay una influencia de Lutero, ¿notan? Sí, Lutero, la influencia de Lutero es impresionante en toda Europa. Pero él mismo es llamado por Dios, ¿sí notan? El llamado lo hace Dios, no lo hace Lutero. Ya Lutero, con sus escritos, viene a enseñarle Jesús a través de los escritos de Lutero, ¿notan? Pero el llamado lo hace Jesús, o sea, todo esto lo hace el Señor. Y entonces, él descubre que la condición para recibir el bautismo, ¿cuáles son? Mire, arrepentimiento y fe. La hermana Elcira trataba esta mañana, ¿sí? El bautismo es un asunto muy serio. Es un asunto muy profundo. Hay que ver arrepentimiento, contrición, ¿sí? Y fe, desde luego, una primera fe, pero no era otro requisito. Entonces, bueno, eso es lo que él estudia en la palabra. Meno abandonó la iglesia romana y consagró su vida a enseñar las verdades que había recibido. Se había levantado en Alemania y en los Países Bajos cierta clase de fanáticos que defendían doctrinas sediciosas y absurdas, contrarias al orden y a la decencia, y originaban agitaciones y tumultos. Meno previó las funestas consecuencias a que llevarían estos movimientos y se opuso con energía a las erróneas doctrinas y a los designios desenfrenados de los fanáticos. Fueron muchos los que, habiendo sido engañados por aquellos perturbadores, volvieron sobre sus pasos y renunciaron a sus perniciosas doctrinas. Además, quedaban muchos descendientes de los antiguos cristianos, fruto de las enseñanzas de los valdenses. Entre ambas clases de personas trabajó Meno con gran empeño y con mucho éxito. Bien, si ven que la época, cómo está Europa en decadencia, antes de que llegara, pues digamos, esa reforma grande del siglo XVI, si el Señor la permite, desde luego en ese punto se necesita. Y entonces dice acá que, bueno, Meno al estudiar, pues, con las mismas experiencias similares a los otros reformadores, abandona la iglesia romana
y se pone a enseñar la palabra, ¿ok? Tiene que enfrentarse a un movimiento fanático que hablamos cuando hablamos de Lutero. No se acuerden que Lutero también, cuando estaba en el castillo encerrado eh, allá en Wittenberg, se levanta ese movimiento en varios lugares de fanáticos que empiezan a ya hacer violencia en las iglesias romanas, a destruir las imágenes a la fuerza, todo esto. Él tuvo que hacer frente a esto, ¿ok? Y muchos se metían a esos movimientos, pues no tenían luz, pensaban que eran de Dios y bueno, pero ahí también había gente sincera. Dice acá que muchos descendientes de los antiguos cristianos, o sea, fruto de las enseñanzas de los valdenses, allí estaban esos descendientes, ¿ok? Y él pues se apoya también con ellos. Y los despierta también, bien, bien, porque los valdenses también estaban allí peligrando, por eso dice acá que tienes nombre de que vives, pero estás muerto, ¿sí? Cuando dice acá en el mensaje a la iglesia de Sardis, o sea, el pueblo de Dios estaba en peligro y el Señor entonces allí permite esto de la reforma, que aunque es financiado por la facción romana, la de los papas del norte, pues conviene al mundo. Bien, entonces Meno empieza a enseñar y tiene un gran éxito. Se levanta un movimiento en Países Bajos y ese hombre es Meno. Entonces, aquí, digamos, la figura central de Países Bajos es Meno, así como fue Lutero en Alemania, en Suiza fue Zwinglio y en Francia Farel, Lefebvre, Calvino. ¿Listo? Aquí fue Meno Simonis. Viajó durante 25 años con su esposa y sus hijos y exponiendo muchas veces su vida. Atravesó los Países Bajos y el norte de Alemania. Y aunque trabajaba principalmente entre las clases humildes, ejercía dilatada influencia. Dotado de natural elocuencia, si bien de instrucción limitada, era hombre de firme integridad, de espíritu humilde, de modales gentiles, de piedad sincera y profunda. Y como su vida era un ejemplo de la doctrina que enseñaba, se ganaba la confianza del pueblo. Sus partidarios eran dispersados y oprimidos. Sufrían mucho porque les confundía con los fanáticos de Münster. Y sin embargo, a pesar de todo, era muy grande el número de los que eran convertidos por su ministerio. Menos Simonis. Bueno, 25 años. Esposa e hijitos. Corra de un lado para otro. Tremendo eso, hermanos. Él no es el típico, digámoslo así, universitario, ¿sí? Como doctor Lutero, como Calvino. No, él no pasa por universidad, ¿sí? Él estudia por solito. Él es un diácono a la iglesia, un sacerdote, ¿sí? Y él solito, el Señor lo llama y solito empieza a estudiar, ¿sí notan? Y tenía algo muy bonito de él, era su carácter, ¿sí? Como ven acá. O sea, no era el conocimiento, pues, el hebreo, el griego, todo eso, no. Era eh, humilde, espíritu humilde, firme en integridad, era gentil. Claro, eso enamora a la gente. O sea, tenía el carácter de Cristo este hombre, ¿sí? Y bonito lo que dice acá. Y como su vida era un ejemplo de la doctrina que enseñaba, se ganaba la confianza del pueblo. Si notan, había una coordinación, una sincronía entre lo que aprendió y lo que predicaba, porque lo que aprendió lo vivía. Y ahí la diferencia. Cuando uno enseña algo que uno ha vivido, es muy diferente a enseñar pura teoría. ¿Ok? Esto lo vemos en este hombre, Meno. ¿Ok? Fue confundido con los fanáticos estos de Münster. Münster es Alemania, una ciudad. Eso lo vimos allí cuando vemos Lutero, ese movimiento fanático.
y él se tuvo que enfrentar a eso, pero además lo confundieron con ellos. Entonces, su vida corría peligro porque este movimiento sí se levantó contra las instituciones políticas. Por ejemplo, este movimiento ya es fanático, no es de Dios. ¿M? Y entonces, bueno, a pesar de eso, mucha gente se convertía. ¿Sí? Como dice acá, grande el número de los que se convertían por la gracia de Cristo. ¿Listo? Es menos, ¿ok? Es cuando uno quiere, ay Dios mío, que no termine en la hoguera con todos estos mártires. En ninguna parte fueron recibidas las doctrinas reformadas de un modo tan general como en los Países Bajos, y en pocos países fueron sus adherentes tan espantosas persecuciones. En Alemania, Carlos V había publicado edictos contra la Reforma y de buena gana hubiera llevado a la hoguera a todos los partidarios de ella, pero allí estaban los príncipes, oponiendo una barrera a su tiranía. En los Países Bajos su poder era mayor, y los edictos de persecución se seguían unos a otros rápidamente en rápida sucesión. Leer la Biblia, oír leer, practicarla o aún referirse a ella en una conversación era incurrir en la pena de muerte por la hoguera. Orar a Dios en secreto, abstenerse e inclinarse ante las imágenes o cantar un salmo eran otros tantos hechos castigados también con la muerte. Aún los que abjuraban de sus errores eran condenados. Si eran hombres, a ser degollados, y si eran mujeres, a ser enterradas vivas. Millares perecieron durante los reinados de Carlos y de Felipe II. Listo. Empieza la persecución. Y aquí sí no es como en Alemania que Lutero, pues, el Señor lo guarda de eso, ¿no? Acá es más difícil, porque esto es cuando llega el control español, se vuelve insoportable con Carlos V. Porque acá sí Carlos V no tiene freno. Él manda directamente ahí no tiene príncipes que lo frenen, ¿ok? Y llegan los Habsburgo, o sea, Carlos V, la familia Carlos V, y hasta ahí llegó, digamos, la dicha. Y empieza la persecución. Creo que Meno no muere como mártir, si no estoy mal. A ver, las que buscan allí rápido, busquen Meno Simonis, por favor, si me ayudan, porque ese dato sí se me pasó. A ver si murió la hermana Leonor, que busca rápido ahí en su celular, por favor. Querida mamá, gracias. Busca Menos Simons o Menos Simonis y allí revisa si murió normal o de pronto en la hoguera. Creo que no. Bueno, Menos Simons, esa es la información que tenemos de Menos Simons, Menos Simonis en español. Los, digámoslo así, los discípulos o las personas descendientes No de esta... dice. ¿No dice? Bueno, los discípulos de esta predicación de Meno, los seguidores empezaron a llamarlos menonitas. De él vienen los famosos menonitas. ¿Ok? No sé si han visto a los menonitas por allí. Menonitas hay en todo el mundo. Los menonitas, vamos a verlo acá. A ver, vamos a verlo por aquí. Voy a ampliar un poquito esto. Estabas preguntando que es Perdón. cierto. Ah, No, Sí, señor. hágale, Leo, hágale. dice al ser en Wistenfelde, donde murió el 31 de enero de 1561, sepultado en su jardín. Murió en paz. Sí. Bendito sea el Señor, sí. Sí coincide con lo que encontraste, hermana Alcira. Sí, así es. Vale. Bueno, bien. Gracias a Dios, pues el Señor lo protegió y no murió como mártir. Él es el que
da origen a los menonitas. Vamos a buscarlos acá. Los menonitas. Vamos a ver fotos de los menonitas. Mira, ahí están los menonitas. Ellos se visten como en la época antigua. Ellos nunca, porque ellos se aislaron del mundo. Debido a las persecuciones, a todos, se aislaron del mundo. Y al sol de hoy se visten así como en la antigua época. ¿Ok? Los Y en menonitas. Colombia ya hay menonitas, Tony y hermanos. ¿En Están muy... dónde? En Colombia ya hay. Uy, sí, sí, en Colombia, Por ese lado creo que hay. sí, ellos se esparcieron total. En Bolivia hay toda una comunidad, ya los conocimos, acá en Brasil también, ¿no? En toda Latinoamérica ya hay menonitas. Ellos fueron huyendo y en la Segunda Guerra Mundial, pues ni se diga, el éxodo fue tremendo de los menonitas, ¿sí? Así son, ellos viven una vida agraria. ¿M? Personalmente, con mi esposa conocimos los menonitas allá en Bolivia. Los campos son muy, o sea, ellos, digamos, los cultivos son tradicionalistas en eso, no usan químicos, no usan nada, todo como dice la Biblia. Pero Y acá en Colombia sí. Había un reportaje y le estaban poniendo una queja. ¿una queja de qué? Porque estaban contaminando mucho con todos esos químicos. Ah, bueno, lástima, sí. Los que vimos allá en Bolivia se veían los cultivos bonitos, a tierra, ¿no? De pronto sí, claro, me imagino que hay diferentes corrientes como en toda denominación. Y bueno, esos son los menonitas. Esos son los menonitas. Son agrarios, viven en pueblos siempre, muy agrarios. A veces salen en las ciudades y todo eso, pero son muy agrarios. Y, y esos son, hermanos. Es fruto de la predicación de Menos Simons. Desde luego, pues, como todas las iglesias, denominaciones, ahorita estamos en total degradación y ellos también tienen sus problemas, ¿no? También tienen sus problemas. Tony, y Sí, por ejemplo en la Biblia hay algo escrito de los menonitas, que ellos fueron como, o hicieron como lo malo ante los ojos de Dios. no, esos son nicolaitas. Ah, es Nicolaitas, Sí, ok. estos son menonitas. Y ellos Sí, son menonitas, ok. sí. Qué Acuérdate bien. por Meno. Por Meno menos, es el predicador. sí, Menonitas, seguidores de de Meno. Países Bajos, sí. Como, Sí, estaba confundiendo. sí, eso. Como los seguidores de Lutero son luteranos. Los seguidores de Calvino, calvinistas. Y así. Se llamaron menonitas. De ahí salieron los menonitas. Bueno. Y ya, entonces muere este hombre. Y en pleno momento en que llegan los Habsburgo a Países Bajos y empieza la persecución más tremenda. ¿Me recuerdan la fecha de muerte de Menos Simons, por favor? Ah, no, yo lo tengo acá, gracias. 1561, ya, muere de viejito. Él es contemporáneo de Lutero, contemporáneo de Lutero. Vive un poquito más de que Lutero. Listo. Bien. Veamos cómo es que es ese cambio en Países Bajos. Porque cuando llega el Imperio Español, pues cambia todo, ¿no? Y empieza la persecución más terrible, hermanos, terrible. A ver, dice, ninguna ciudad tocó tan a menudo con su luz el día que ahora despuntaba sobre los Países Bajos como Amberes. ¿Amberes? Amén, sí. Un año después de la aparición de Lutero, Jacob, prior del convento agustino de esa ciudad, se confesó discípulo del monje de Wittenberg y comenzó a predicar la misma doctrina. No se le permitió hacerlo por mucho tiempo. En 1519 fue apresado en su propio convento, llevado a Bruselas y amenazado por el castigo de la hoguera. Aunque su fe era genuina, no tuvo el valor de ser un mártir. Vencido por el miedo a la muerte, consintió en leer en público su retractación. Al ser liberado, se dirigió a Bremen y allí, caminando suavemente desde el recuerdo de su caída,
Pasó los años restantes de su vida predicando el evangelio como uno de los pastores de esa ciudad del norte. Uy, qué duro. Se retractó. Jacob Spring, otro hombre. Aquí empiezan los mártires porque aquí ya estamos con plena persecución. Los hombres que no murieron, digamos, en Alemania, van a pagarla en Países Bajos, por así decirlo, porque allá sí no hay freno a sus edictos. Y a él lo llevan a la hoguera, pero tenía miedo a la muerte, no estaba preparado, no era para él el ser mártir, ¿sí? Pero esto no, o sea, yo veo acá su fe era genuina, ¿sí? Y a pesar de que se retractó, él se fue a otro lugar y siguió predicando el evangelio. ¿Qué piensan ustedes de este caso? No es mártir porque no murió en la palabra y se retractó. Pero al ser liberado sigue predicando el evangelio. Jacob Spring. ¿Alguna opinión, idea? ¿Será que le faltó fe? Pero sin embargo él pues creía en toda la doctrina de Dios. Pienso yo, nada como pesar. Pues uno no sabe, ¿no? O sea, el juicio es de Dios. Sí, pero no porque se retractó, vamos a decir que se perdió, ¿cierto? Sí, no. Sí, o sea, eso solo lo sabe el Señor. Como bien la hermana Alcira lo ha dicho. Él es el que examina caso a caso. Entonces, porque es que a veces nos da la idea de que, ay, se retractó, sí, pero vaya usted a enfrentar eso, ¿no? O sea, tenaz, hermano, sí. Y no tenía la fe de los mártires. Si lo hubiera tenido, pues es mártir. Si no, pues no, pero no. Por eso el Señor no creo que lo haya desechado. Y el Señor se encarga de vindicar su nombre. Yo creo que no dice, ¿no? Pero bueno, nuestro amado Dios, un Dios infinitamente misericordioso y de oportunidades. Bien, otro caso. Esos son casos así chiquitos para que veamos lo que tuvieron que pasar estos hombres. ¿Ok? Noten que esto pasa en Amberes. No, perdón, esto no pasa en Amberes. Esto pasa justo cuando aparece Lutero, 1519. ¿Ok? Jacob Spring. Y él aprende de Lutero, él sí aprende de Lutero. Listo. Ahora miremos, él aprendió con Lutero, de hecho, en Wittenberg. Y después va a Países Bajos a predicar lo que aprendió. La misma ciudad y el mismo convento proporcionaron otro reformador aún más intrépido que Spring. Se trataba de Enrique de Suppen. Él también se había sentado a los pies de Lutero y junto con su doctrina se había llevado no poca cantidad del poder dramático de Lutero al exponerla. El oficio de Cristo como Salvador lo puso finamente en las siguientes antítesis. Se hizo siervo de la ley para poder ser su amo. Tomó todo el pecado para poder quitarlo. Él es a la vez la víctima y el vencedor de la muerte. El cautivo del infierno, sin embargo, fue él quien abrió sus puertas. Pero aunque negaba al pecador cualquier participación en la gran obra de expiación del pecado, reservándola entera y exclusivamente al Salvador, Suppen insistía enérgicamente en que el creyente debía tener cuidado en mantener las buenas obras. Fuera, dijo, con una fe muerta. Su carrera en Amberes fue breve. Fue apresado y encarcelado. No se engañó sobre el destino que le esperaba. Se mantuvo despierto durante las horas silenciosas de la noche, preparándose para la muerte que le esperaba el día siguiente. Enrique de Sopton. Él también aprendió con Lutero directamente y de nuevo va a Países Bajos, a Amberes, a predicar. Pero lo cogen,
¿sí? Recuerden que Amberes es como un terrenito allí de refugio en medio de esa persecución. Pero el problema es salir de Amberes. Y miren que Amberes es una cosa chiquitica porque es solo una ciudad. Y la Inquisición está ahí al lado, está vigilando y no es sino que tengan la oportunidad y lo cogen. ¿Sí? Entonces eso le pasó a este Enrique Subten. Voy a subrayarlo aquí. Lo cogen preso. ¿Ok? Él entendió algo adicional, ¿sí? Bueno, no está completo, tiene errores desde luego, pero él entendió lo de Santiago, Santiago capítulo 2. Dice que la fe sin obras es muerta, ¿sí? Entonces él decía, pues la fe debe evidenciarse en obras porque a la final, pues eso es lo que demuestra la fe, ¿no? Bueno, eso fue lo que él entendió. Esa parte Lutero no la tocó, no la tocó mucho y él decía que el libro de, ¿cuál era el libro que no le gustaba a Lutero? Creo que el de Santiago, algo así. No la entendía porque él era solo fe, 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 fe y sí, solo fe. Pero a la final, pues la fe genuina se va a expresar en obras de Cristo, las cuales son genuinas. Hasta allá no llegó él, pero sí empezó a estudiar ese tema, a explorarlo. Lastimosamente lo cogen y pues terrible, ¿no? Una noche antes de morir, pues me imagino que se la pasa orando y meditando y preparándose, dice acá, preparándose. Impresionante. Duro conflicto, hermanos. Pero veamos qué sigue entonces con Enrique, porque ya el otro día le toca morir. De repente se armó un gran alboroto en torno a su prisión. El ruido fue causado por sus conciudadanos que habían venido a rescatarlo. Rompieron la cárcel, penetraron en sus celdas y sacándolo lo hicieron escapar de la ciudad. Enrique de Subten, rescatado así del fuego de la Inquisición, visitó en el curso de sus andanzas varias provincias y ciudades en las que predicó el Evangelio con gran elocuencia y éxito. Finalmente se dirigió a Holstein, donde después de trabajar algún tiempo, una turba instigada por los sacerdotes se abalanzó sobre él y lo asesinó de la manera atrozmente cruel y bárbara. Bien, ok, entonces, miren eso que pasa. Él está preparándose ahí para su muerte el otro día. Cuando ¡vum! Empieza a entrar una turba en la cárcel, penetra en la cárcel, rompen las celdas, todo, y la sacan a Enrique de Subten para que escape. Lo sacaron y el Señor pues permitió esto. Y de ahí, pues él sale a predicar provincias, ciudades de todo Países Bajos, ¿ok? Pero después se dirige a esta ciudad, Holstein, y allí trabaja algún tiempo y se levanta una turba instigada por los católicos de la facción papal y se abalanza sobre él, lo asesinan de una manera atroz, cruel y bárbara que mejor no explicamos ni entramos en detalles. Eso fue Enrique Subten. ¿Listo? Son dos ejemplos, digámoslo así, de rápidos de estos predicadores en tiempos de Lutero, pero esto sí les fue mal. O sea, bueno, no mal, quiero decir, les tocó duras las cosas, ¿sí? Y particularmente este murió de una forma muy terrible, pero si tiene la fe de los mártires, no sufrió, no le dolió y bendito sea el Señor, ¿ok? Recuerden que los mártires no sufren dolor físico, ¿ok? Porque tienen la fe de los mártires, que es la fe de Cristo. Se promulgaba un furioso edicto tras otro, que se leía públicamente 2 veces al año, para que nadie pudiera fingir que lo ignoraba. Estos edictos no quedaban en letra muerta como en Alemania. Se ejecutaban sin piedad y pronto. ¡Ay! Los Países Bajos ardían en estacas y nadaban en sangre. Es casi increíble, y sin embargo el historiador
Meteren afirma que durante los últimos 30 años del reinado de Carlos, no menos de 50.000 protestantes fueron ejecutados en las provincias de los Países Bajos. Wow. Impresionante. Hermanos, aquí sí es inclusive más que en España o por lo menos como en España. Pero ¿saben por qué es más acá? Porque hay más protestantes. Aquí el evangelio se mueve, pero ustedes saben que esto viene desde mucho tiempo atrás. En cambio, España no tuvo esa opción, ¿sí? Digámoslo así, no tuvo ese privilegio tan arraigado como sí lo tuvo los Países Bajos. Ahí estaban valdenses, albigenses, o sea, la cantidad de protestantes. Lo que pasa es que Países Bajos, en general, casi toda llegó a ser protestante, ¿ok? Por lo menos lo que es el pueblo llegó a ser protestante. Entonces, mataban sin piedad, que da miedo, hermanos. Un historiador dice que por ahí unos 50.000, solo en los últimos 30 años del reinado de Carlos, imagínense, solo ahí. ¿Qué será después? Grotius en sus anales eleva el número a 100.000. Aún admitiendo que estas estimaciones sean extravagantes, son suficientes para convencernos de que el número de víctimas fue realmente grande. El trabajo sangriento no disminuyó debido a las numerosas ausencias de Carlos hacia España y otros países. Su hermana María, reina viuda de Hungría, que fue nombrada regente de las provincias, se vio obligada a cumplir todos sus crueles edictos. María de Hungría. Cuando Carlos se iba hacia España y no estaba, o sea, él se fue hacia España y tenía ausencias largas, dejaba a su hermana María de Hungría, ¿ok? Su hermana María, vamos a verlo aquí en la genealogía de ellos, mire. Aquí está Carlos V, y aquí está su hermana. A ella le dio la regencia en Países Bajos. Cuando él no estaba, ella gobernaba en su nombre, pero desde luego tenía que obedecer a Carlos V. Sin embargo, esta señora, al parecer, tenía alguna afinidad con los protestantes y trataba de suavizar los edictos, ¿sí? Ella no se declaró abiertamente protestante, pero trató, digámoslo así, ella veía la crueldad, era más sensible a eso, y cuando se presentaba la oportunidad, ella ayudaba como a minorar un poco, a delatar las cosas, y así ella, digamos, el Señor la usaba un poco para aliviar la mortandad tan tremenda que hacía, ¿no? Entonces ella es María de Hungría, una hermana de Carlos V, que ella la dejaron encargada de Países Bajos. Hacía una regencia porque gobernaba en nombre del emperador. Desde luego tenía que estar sometida totalmente a su hermano. Además que era mujer y en esa época era así. ¿Ok? Pero cosa curiosa, en la familia de Carlos V hubo dos, de los 6 hermanos, hubo 2 que fueron, digamos, afines a la reforma. María, que pues no tenía, digamos, nunca se levantó y dijo, yo voy a ser protestante, no, pero el Señor la usó para darle alivio a su pueblo, porque la persecución allá fue en manadas, ya vieron, 50.000, 100.000, una cosa impresionante. Pero su otra hermana, esta señora, ay, se me fue el nombre, Elizabeth, creo que se llama así. Isabel de Dinamarca, ella era reina de Dinamarca. Y ella sí dijo, no, a mí me gusta el evangelio, protestantismo, y se volvió protestante. Y el escándalo en la familia Habsburgo. El hermano le dice, por favor, Isabel. Y Isabel sí es de carácter y dice, pues si se va a escandalizar, se va a escandalizar más, porque yo no voy a participar más de la Iglesia Católica, y yo voy a participar de la cena del Señor de los protestantes y no me importa, usted verá. Y soy seguidora de Lutero. Hermanos, a ella le quitan el reinado y junto con su esposo y sus hijitos los dejan en la calle.
y ella tiene que ir a buscar refugio con su esposo y sus hijos. Bueno, el Señor tiene ahí a los suyos, ¿sí notan? Ya vimos la historia de Juana de Castilla, ella también murió en los brazos del Señor, arrebatada, un tizón arrebatada. Y esta señora es otra. Desde luego ella ayudó a proteger protestantes allá en Dinamarca, hasta que le quitaron el reinado, la bajaron de allá. La historia también es tremenda. Ese es entonces lo que estaba sucediendo en Países Bajos. Y la persecución pues es terrible, hermanos. Vamos al conflicto de los siglos. A la última sección aquí de esta parte de fuerte persecución. Dice, en cierta ocasión llevaron ante los inquisidores a toda una familia acusada de no oír misa y adorar a Dios en su casa. Interrogado el hijo menor respecto de las prácticas de la familia, contestó, nos hincamos de rodillas y pedimos a Dios que ilumine nuestra mente y nos perdone nuestros pecados. Rogamos por nuestro soberano, porque su reinado sea próspero y su vida feliz. Pedimos también a Dios que guarde a nuestros magistrados. Algunos de los jueces quedaron hondamente conmovidos, pero no obstante, el padre y uno de los hijos fueron condenados a la hoguera. Esa historia es muy triste. Ellos, desde luego, eran protestantes y no levantaban oposición, pero los delataron porque no iban a la misa. Y porque hacían culto en su casa, desde luego lo hacían pues con mucha prudencia. Pero los cogieron y los llevaron a juicio. Y el hijo chiquitico, cuando les preguntaron qué es lo que hacían allá, esas prácticas, y él dice todo esto: oramos por ustedes, oramos al Señor que perdone nuestros pecados, con esa ternura de un niño. Algunos de esos jueces fueron conmovidos, pero llevaron a la hoguera al papá y uno de los hijos. Al niñito le perdonaron la vida. Así era de duro en Holanda, en Países Bajos, perdón, así era duro. Dice, la ira de los perseguidores era igualada por la fe de los mártires. No solo los hombres, sino aún delicadas señoras y doncellas desplegaron un valor inquebrantable. Las esposas se colocaban al lado de sus maridos en la hoguera y mientras estos eran envueltos en las llamas, ellas los animaban con palabras de consuelo o cantándoles salmos. Las doncellas, al ser enterradas vivas, se acostaban en sus tumbas con la tranquilidad con la que hubiera entrado en sus aposentos o subían a la hoguera y se entregaban a las llamas vestidas con sus mejores galas, lo mismo que si fueran a sus bodas. Uy, tenaz. Conmovedor. Uy, sí. Conmovedor. Sí, uno se imagina la escena, tremendo eso, hermanos, pero esa fe, hermanos, esa fe de los mártires. A mí me impresiona esto, que las enterraban vivas. Ahí usaban otra técnica que no usaban en otros países, ¿sí? Que era enterrar vivas a las mujeres. Pero ellas llegaban vestidas con su mejor traje, ¿sí? Y como si fueran a una boda. Y se entraban a las tumbas, las echaban allá en un hueco. Y allá morían. Desde luego tenían la fe de los mártires, hermanos. Por eso ellos sabían que iban ya a terminar su vida y algún día iban a resucitar para encontrarse con su maestro. Así era el tamaño de esto, era la persecución en Holanda, en Países Bajos. Hermana Lucy, si alguien quiere comentar algo. Sí, señor. Que si quieres comentar algo, creo que... No, que si puedes leer y si quieres comentar ya. algo. O quien quiera, no hay Voy a problema. leer. Listo, dice, así como en los tiempos en que el paganismo procuró aniquilar el evangelio, la sangre de los cristianos era semilla. La persecución no servía más que para aumentar el número de los testigos de la verdad.
Año tras año, el monarca enloquecido de ira, al comprobar su impotencia para doblegar la determinación del pueblo, se ensañaba más y más en su obra de exterminio. Pero en vano, finalmente la revolución, acaudillada por el noble Guillermo de Orange, dio a Holanda la libertad de adorar a Dios. Hermanas, miren, aquí con esta idea vamos a terminar. Y eso es algo tremendo lo que va a pasar aquí en Países Bajos. Sucede el mismo efecto que ha sucedido con la sangre de los mártires, ¿sí? La sangre de los cristianos era semilla. O sea, entre más mandaban a matar, a aniquilar al pueblo de Dios, más crecían, más se multiplicaban. O sea, la persecución lo único que hacía era aumentar el número de testigos de la verdad y eso se desesperaban porque entre más mandaban a la hoguera, más se multiplicaban, más se multiplicaban. Cada escena de martirio era un momento impresionante de predicación, por así decirlo. La gente veía esos rostros cómo morían, esas doncellas cómo llegaban con sus ropas finas para ir a la tumba y ser enterradas vivas. Veían esa escena conmovedora de las esposas cantándole salmos a sus esposos mientras ardían en la hoguera y alababan mientras él moría. Esa es la fe de los mártires y esa fe es la que despertaba otras conciencias y decían, esto aquí hay algo, esto no es normal, no están gritando, no están llorando, vienen vestidos como si fueran a, a un evento, pues, y lo que van a hacer es a morir y no están tristes, no están mal. Todo esto entraba en la mente de las personas. Y Países Bajos tiene algo, y es que algo particular, y es que esto va a terminar, esta persecución religiosa va a terminar en la independencia de los Países Bajos, ¿ok? En la Holanda, digámoslo así, soberana, libre, independiente. Y ese hombre que nombra acá la hermana White, el noble dice acá, Guillermo de Orange. Este hombre, hermanos, es trascendental en la historia de los Países Bajos. Porque el Señor va a levantar a este hombre que trabaja en la misma corte de Carlos V. Él es de la corte de Carlos V. Y el tipo se va a enfrentar a Carlos V. Y se le va a enfrentar a su hijo. No tanto Carlos V porque él es más, Guillermo de Orange es más joven. Él está muy jovencito cuando está en la corte de Carlos V. Cuando crece, ya está su hijo Felipe II. Y Guillermo de Orange va a ser el que le da la libertad, digámoslo así. Dios usa a Guillermo de Orange para darle la libertad a los Países Bajos. Orange es naranja en inglés, ¿sí? Naranja. Por eso es que hoy día en Holanda el color que simboliza, el color de símbolo patriota en Holanda es el naranja, ¿sí? Entonces ven allá el naranja y allá tienen una celebración del Día del Rey y se visten todos de naranja y el equipo de fútbol de ellos es color naranja. De allá viene, porque Guillermo de Orange es el que les, digamos, el instrumento de Dios que les da la libertad a los Países Bajos. ¿Ok? Entonces, este hombre es trascendental ahí. Y la historia del Evangelio está atada a la historia de independencia de Holanda. Es una particularidad de los Países Bajos. ¿Sí? O sea, este exterminio que estaban haciendo, este baño de sangre del pueblo holandés de los Países Bajos, Guillermo de Orange siente algo por su pueblo, siente que algo no está bien allí. Y siendo él un vasallo de la corte de Carlos V, se levanta y el Señor va a usarlo para darle la independencia de España. Y es así como
ya veremos con más detalle o algo de estos, cómo Holanda llega a la independencia, pero por el Evangelio, hermanos. Es que ahí detrás está el Evangelio. No conozco otro país que esté así tan estrechamente relacionado la independencia política con la libertad religiosa, o sea, el Evangelio. Estados Unidos tal vez, pero en este caso es en medio de una persecución. Y el Señor va a parar esto y va a usar a la otra facción para detener lo que está sucediendo en Países Bajos. Yo creo que la mayor persecución a nivel de muertes per cápita ha sido en Países Bajos. Ni siquiera en Francia hicieron semejante baño de sangre, es que aquí eran por miles y miles, ¿sí? Ni siquiera en España vi yo esas cosas tan terribles. En masa, sí, era como un genocidio, pero más se esparcía. Y por eso Países Bajos llega a ser un país totalmente protestante. Y Países Bajos es muy importante, porque de Países Bajos van a empezar a ir gente hacia los Estados Unidos de América. O sea, eso ahí va a estar conectado todo, hermanos. Y por eso Guillermo de Orange aparece aquí en escena, como dice la señora White, pero pues ya dejaremos eso para el otro sábado. No sé si alguien quiera mencionar algo más, preguntar algo más. No. Quedó claro. Ok. Bien. Bien, con esto entonces vamos a orar, hermanos, a finalizar. No sé si alguien desea orar para despedirnos en oración. Mientras piensan, pues le damos gracias al Señor Jesús por el día que nos permitió vivir hoy. Y pues así le entregamos esto al Señor, nos entregamos en sus manos. Padre nuestro, que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Señor, gracias. Gracias porque nos das nuevamente esta oportunidad de compartir con los hermanos, amigos aquí presentes y los que están en YouTube también. Padre, por cada uno de nosotros, te suplicamos, te suplico, clamo a ti, Señor, para que en el nombre de Jesucristo, Señor, seamos cada día limpiados de todas nuestras inmundicias, santificados en tu palabra, arrepentidos en verdad y de todo corazón, Señor. No permitas, Padre Santo, que ese espíritu de fingimiento, Señor, nos envuelva, sino que tu Santo Espíritu more y dirija nuestras vidas de ahora y para siempre. Esto te lo pido en el nombre de Jesucristo. Hágase conforme a tu voluntad. Amén.